Buenos días, Claudio, encantada. Y para la gente que opina sin saber y que tiene una mirada exterior de lo que es la ayahuasca y el uso de estas sustancias como que usted llama sustancias psicodélicas como herramientas para hacer terapias psicológicas en sanidad, ¿cómo explicaría la importancia del terapeuta en el uso de ese tipo de sustancias y cómo, según su experiencia, cómo pueden beneficiarse los pacientes de ese tipo de terapias? Bueno, tal vez como prefacio a una respuesta, conviene saber que la ayahuasca se ha usado durante siglos, desde tiempos paleolíticos al parecer, porque hay petroglifos que indican este uso. Se ha usado en culturas chamánicas, en culturas que nosotros llamamos primitivas, pero que en cierto sentido tienen más conocimiento que nosotros de ciertas cosas. El chamán a veces se dice que un chamán es el místico original, el místico primitivo, el más antiguo de los místicos, antes que las religiones que tenemos ahora, como el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo, etc., estaba el chamanismo. Y el chamanismo no era solo una religión, era una combinación de medicina con religión, de medicina y espiritualidad indisolublemente unidas. Y los chamanes en general tienen capacidades que no tienen los terapeutas, son bastante clarividentes, por ejemplo. Y más holísticos también quizás, ¿no? Bueno, sí. Tienen una gran intuición, saben hacer las cosas no porque lo han aprendido por libro, llevan su conocimiento en su cuerpo, como quien dice. Hacen cosas que para nosotros son milagrosas, y la medicina ha tenido una actitud muy despectiva a los chamanes porque no puede creer la medicina que estos primitivos que no saben leer sepan algo que no sabemos nosotros los académicos. Pero es una actitud parecida a la que tenía la medicina con respecto a los animales, que se pensaba que los animales no sienten nada, no tienen existencia, y un poco parecido a la actitud que tenían los vendedores de esclavos con respecto a los negros en Estados Unidos, que son cosas, no son humanos, como se los puede vender, se los puede tratar como a uno le da la gana, no sienten nada, no son humanos. Así que la medicina ha sido muy arrogante en su posición de saberlo todo, tener una autoridad que no debía tener cuando se trata de cosas que la medicina ha ignorado. La ayahuasca ha sido el gran remedio, el gran agente de cura en las culturas que se llama de la montaña, las culturas de las tierras altas, la montaña sudamericana, no el plano, la planicie del Amazonas, sino que los ríos más pequeños. Y muchos blancos han acudido a los chamanes para curarse de cosas que la medicina normalmente no puede curar. Muchas personas con afecciones que tal vez han sido psicosomáticas, pero que no se han podido curar normalmente, van a los chamanes y mejoran a través de la administración de la ayahuasca. Pero la figura del chamán introduce en la situación de la curación algo más que la pura ayahuasca. Una cosa es la ayahuasca sola y otra cosa es la ayahuasca con el entendido, con el experto que sabe guiar la situación y que sabe contagiar también algo, porque la mera presencia de un chamán ejerce una influencia, si no en la vida normal de las personas, cuando están bajo efecto de la ayahuasca, hay como un contagio mental, con un contagio podríamos decir espiritual más bien. Inconsciente. Podríamos decir que la cura por la ayahuasca es una cura por el espíritu, que hay un contacto con un mundo superior
que es eso lo que cura. En términos cristianos diríamos es que la gente se conecta con Dios, con lo divino. Con lo divino, aunque no se lo llame explícitamente de tal manera. Aunque sí que en los mundos de la ayahuasca lo divino sí que se reconoce de muchas maneras, muchas veces en forma simbólica. Lo divino también podría ser la conexión con nuestra parte instintiva, con nuestro poder como hombre o como mujer también. Esa es una de las grandes dones de la ayahuasca. Tiene la posibilidad de debilitar un poco la barrera represiva que hemos construido contra nuestro mundo instintivo, porque los hombres civilizados nos preciamos, nos enorgullecemos de estar por encima de la naturaleza. Por eso explotamos la naturaleza, tenemos actitud de conquistadores de la naturaleza. Y es una actitud no solo hacia la naturaleza externa, sino que la naturaleza interna. Tratamos a nuestro cuerpo como un burro de carga, como duros capataces, no tenemos actitud amorosa con el cuerpo, no escuchamos lo que el cuerpo pueda querer decirnos. El cuerpo sabe de salud, pero nosotros queremos meterle un concepto médico extrínseco, se puede decir. Y hemos aprendido muchas cosas que sirven en la medicina, pero los chamanes saben despertar fuerzas curativas internas, fuerzas latentes, autocurativas, que son mucho más allá de lo que se piensa. Yo soy una persona muy admiradora de los verdaderos chamanes. Yo tuve un paciente, por ejemplo, a quien le dije no puedo hacer más contigo, tenía una enfermedad coronaria y quería que yo lo ayudara con sus dolores anginosos, más allá de lo que la medicina podía, claro, con ciertos fármacos. Yo le decía, ya no puedo, hay un factor de angustia, hay un factor psicológico, indudable, pero yo soy una persona que va, que viene, que viaja mucho, no puedo ofrecerte una atención continua, te puedo recomendar cosas que te pueden servir. Y después de un año de hacerle esta declaración, me mostró un film en que había sido operado por un chamán que le abrió el pecho con una sierra mecánica, sin anestesia y sin dolor. Esas son las maravillas que hacen estos hombres. Que le metió el dedo en una coronaria, le sacó un coágulo y después lo mandó de vuelta al hotel el mismo día con teleplástica. Que esto para la medicina... Para la medicina es absurdo, peligrosísimo, pero la gente sobrevive y este hombre se curó. Pues esto es lo importante. Es increíble, es del libro de cuentos, es como para no creerlo. Yo lo he visto en film, vi la operación de este hombre mío. Entonces, hay chamanes que tienen grandes capacidades y nosotros no tenemos personas que sepan utilizar esta sustancia. Así que hoy en día está cambiando la cultura, se está entendiendo que la guerra a la droga fue una guerra mentirosa, malintencionada, basada en prejuicios, o que operó a través de la infusión de inyección de prejuicios en una sociedad convencional. Prejuicios y quizás también, perdone que le interrumpa, quizás también intereses por parte de la industria farmacéutica. Sí, seguramente a la industria farmacéutica le conviene que estemos lo más enfermos posible para vendernos todo lo para vendernos cosas que no funcionan tanto. Hay una película de un argentino, Hombre mirando al sudeste, creo que se llama, de un extraterrestre que llega a una clínica psiquiátrica y que termina muerto. Parece una gran parábola, una gran paradigmática esa película. Cómo se trata a la gente de una forma que no es sanadora,
no tiene mucho que ofrecer, la psiquiatría no tiene mucho que ofrecer, incluso la neurología hoy en día, diagnóstico sí, pero tratamiento muy poco. Entonces, hay mucho más que se puede hacer de lo que se ha concedido. No se trata de que sirva o no sirva la ayahuasca, sirve tanto más de lo que la gente imagina, que una sola sesión de ayahuasca puede cambiar una vida. Una sesión de muchas de estas sustancias basta a veces para... Hay muchas personas que han tomado uno de estos fármacos en condiciones, claro, en condiciones expertas, en condiciones propicias, y que dicen, yo he estado en psicoanálisis hace 20 años y nunca he podido superar mi condición en la forma como ahora lo veo. Porque quizás las terapias tradicionales de la psiquiatría han encontrado sus límites, lo tenemos que aceptar, en el sentido de que igual van más a entender el trauma del paciente que no a experimentarlo. Y de alguna manera quizás este tipo de sustancias como la ayahuasca sean liberadoras, porque como usted decía, es decir, es como un tratamiento integral entre la mente y el cuerpo. De alguna manera sería como nuestra sociedad, nuestra mente patriarcal, como usted siempre dice, ha dividido al hombre entre el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho. Entonces, de alguna manera, este tipo de sustancias son sustancias integradoras que permiten una reconciliación con nuestra parte amorosa, con nuestra esencia. Sí, son fármacos integradores, permiten no solo la recuperación del instinto, sino que la recuperación de la intuición. Esto se expresa en el mundo de la ayahuasca, en el mundo de las experiencias de la ayahuasca, en la forma de los espíritus guías. Nosotros no tenemos ese concepto, el racionalismo no permite, no valida el que una persona diga que le habló un ángel o que sintió una voz que le decía mira este asunto o toma en cuenta tal y cual cosa. Pero bajo efecto de la ayahuasca sí que se hace presente esta función intuitiva, que tal vez sea la función del cerebro derecho, simplemente que parece hablar, que parece que fuera otra persona, que tiene una personalidad que es como un otro yo que tenemos. Entonces a veces se presenta como una voz, y uno diría científicamente, pero esto es muy subjetivo. Pero la prueba es más pragmática. Es subjetivo o no, lo que habría que ver es si la persona le obedece a esta voz, a este guía interior que aparece a veces en forma de un ángel, a veces en forma de un maestro interior, a veces a través del arquetipo junguiano del viejo sabio, a ver si esa voz dijo algo que sirvió o tuvo efecto el oráculo. Y la verdad es que la gente que le hace caso a sus experiencias de ayahuasca mejoran su vida, hacen ajustes, hacen cambio de rumbo, a veces entienden que estaban equivocados. Es muy importante darse cuenta en la vida cuando uno ha estado equivocado, porque la gente tiene muy poca capacidad, poca modestia para poder decir he estado equivocado. Uno se aferra a sus convicciones, a sus hábitos. Y el uso de la ayahuasca, tengo entendido que usted ha llevado a cabo un proyecto muy interesante sobre la aplicación de la ayahuasca en las cárceles. Me interesaría un poquito que nos explicara esta experiencia. Yo no lo hice personalmente, directamente, pero yo le he dado todo mi apoyo y he formado a gente en el programa SAT, que existe en distintas partes del mundo y también en Brasil. Se formó gente que trabaja en las cárceles, gente que ha tenido esta vocación de ayudar a la gente en la cárcel, gente con mucha compasión, gente con mucha fe de que las personas en las cárceles son tan humanos como el resto y tanto potencial como el resto de las personas.
que no debemos cegarnos con esto de que algunos tienen el rótulo criminales. De buenos o malos, ¿no? De buenos y malos, sí. Entonces han llevado elementos de mi programa, no han llevado solo la ayahuasca a la cárcel, sino que han llevado el autoconocimiento, han llevado el teatro terapéutico y otros elementos. Ha funcionado muy bien. Se puede decir que esa es una ayahuasca bien llevada. Podría ser una psicoterapia, es una psicoterapia de grupo en realidad, ¿no? Sí, sí. Es una psicoterapia de grupo, pero en que no es mucho lo que se habla. Sino lo que se experimenta, quizás. Eso se apoya más la experiencia en la música. Se parece más a un rito. El rito de la ayahuasca es una ocasión para que la gente esté consigo misma en una actitud de entrega a algo que pasa por ellas. Muchas veces se comparan las experiencias psicodélicas con un viaje, porque ese es el carácter, es como que normalmente uno está que no pasa nada y aquí pasan muchas cosas, se acelera el tiempo y vienen muchas comprensiones, vienen imágenes, se llaman a veces alucinógenas de esta sustancia, pero en un sentido aproximado de la palabra no se confunde la realidad, sino que se aparecen visiones, miraciones lo llaman los brasileños. Hay imágenes que cuando se cierran los ojos a uno le dicen a veces bastante claramente, le comunican su mensaje como si fueran sueños lúcidos. Entonces se combinan las intuiciones que aparecen como... Una vez leí que incluso que el uso de ese tipo de sustancias, y en concreto de la ayahuasca, tenía una repercusión a nivel del cerebro en la parte de la lengua, entonces como en la parte de la memoria emocional más antigua, y entonces esto permitía conectarse con nuestras, incluso con traumas que habíamos vivido en una infancia muy temprana, y era muy catártico. Eso no es tanto de la ayahuasca como del MDMA. Y también es otra sustancia que ha estudiado. Se está usando muchísimo ahora para casos de traumas o de infancia o de guerra o de abusos. Son muy comunes los abusos, se están desenterrando y mucha gente, cuando yo empecé a ensayar, cuando yo descubrí el MDA, que es el precursor del éxtasis, que después se pasó a reemplazar por el éxtasis porque resultaba tóxico para algunas personas, pero el MDA tenía los mismos efectos. En mis primeros ensayos descubrí que muchas personas volvían a la infancia a cosas que ya olvidadas, pero que habían sido muy problemáticas y estaban como sin resolver. Una persona, por ejemplo, empezó a sentir que sufría que no era hombre, que no era una persona, un ser humano, o debía ser un ser humano. Y eso lo llamaba inseguridad y lo explicaba en términos muy de la doctrina de Gurdjieff, de lo que hay niveles, el hombre número 1, el número 2, hasta el número 7, el hombre completo. Y él se sentía que una inferioridad con respecto a lo que debía ser un hombre completo. Y después, al darle el MDA, resulta que era una duda homosexual la que tenía, no sentirse hombre en un sentido mucho más humano de la palabra, mucho más, pero ni se confesaba a sí mismo esa duda sobre su sexualidad, y todo eso era porque había sido seducido por un jardinero cuando él era niño, un jardinero de la casa de sus padres. Se le había acercado, había tenido un episodio sexual, había sido visto por la ventana por alguien, un hermano que amenazaba con acusarlo, y todo esto había quedado como un gran problema de la infancia, había temblado, había quedado inseguro. Y todo esto se manifestó. Y al saberlo ya fue otra cosa, ya pudo superarlo, ya
era como una cosa más que había ocurrido y que son cosas que ocurren en la vida y que ya no llevó la vergüenza consigo. Hay muchas personas, mujeres que han tenido relaciones incestuosas con alguien de la familia que llevan una gran vergüenza y después comprenden que de niño no tenían ninguna otra opción y que como que recuperan la inocencia, recuperan la dignidad. Y en relación también otro tema que usted ha escrito libros y ha investigado mucho es el tema de la mente patriarcal, en relación también a lo que es el uso de este tipo de sustancias, es decir, que desde su punto de vista, cuál es el origen de una sociedad que no está sana a nivel de género, cuál es el origen y qué papel puede desempeñar el uso de estas sustancias psicodélicas en la curación de este tipo de patología, de este tipo de la mente patriarcal. Sí. Bueno, son dos preguntas muy interesantes y un poco largas de contestar. El origen de la sociedad patriarcal es el origen de la civilización. Y ya los que estudiaban esto el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, decían que tiene que haber ocurrido algo que fue un gran desafío, que la civilización es la respuesta a alguna gran catástrofe, pero no se sabía precisar muy bien. Ahora se sabe que la catástrofe fue que el periodo, el así llamado periodo neolítico, cuando nos hicimos sedentarios, cuando descubrimos la agricultura, cuando empezamos a sentirnos que formábamos una sociedad pacífica, después de los tiempos tan precarios de nomadismo en busca de alimentos en una tierra casi congelada todavía, después de la última glaciación, porque los humanos nacimos en los glaciares. Entonces en esta época del famoso neolítico, la revolución neolítica se la llama, que a veces se dice que es lo más importante que ocurrió en la historia del ser humano, eso no duró mucho, no fue una paz duradera, no fue una armonía duradera, porque se empezó a calentar la tierra, lo mismo que está pasando ahora. Pasó fuera, más allá de ningún control, más allá, claro, de ninguna contribución de los humanos a ello. Simplemente fue un ciclo por el cual atravesó la Tierra, se derritió el mundo de los glaciares, vinieron diluvios, vinieron torrentes, hubo inundaciones, pero luego vino un periodo fértil y después del periodo fértil un periodo de sequía. Entonces empezaron las migraciones en busca de tierras, en busca de supervivencia, porque no daba el periodo del fértil Medio Oriente, con algunas provocaciones hacia el Cáucaso, no alcanzaba. Y fue en esa la época que nos hicimos, como a veces se dice, bárbaros, nos hicimos depredadores, aprendimos los humanos a sobrevivir robando del vecino. ¿Por qué hablamos casi todos idiomas que todos son de origen indoeuropeo? ¿Por qué todos los idiomas europeos y americanos, bueno, no los originales sudamericanos, pero por qué tantos de los idiomas del mundo son derivados del indoeuropeo? Porque hubo un gran poder que fue un liderazgo masculino, partió del Cáucaso, partió de los inventores de la carreta, de los inventores de la rueda con eje metálico. En primer lugar fueron en el caso de los domesticadores del caballo. Cuando se domesticó el caballo, se inventó un gran elemento de poder, de liderazgo, pero también de robo. Se instituyó el robo de caballos. La riqueza era cuántos caballos tienes en esa época. Pero en una sociedad de dueños de caballos se puede de noche ir, tomar caballos ajenos
y llevarlos lejos. Empezó en la precariedad a tener su solución a través de una actitud predadora, no de la violencia directa, sino del robo. Y se ha establecido a través del examen de las tumbas cómo empezó a prosperar la desigualdad. Primero todas las tumbas eran iguales, pero después los ladrones más grandes terminaron siendo los señores más poderosos. Y para que los señores pudieran aparecer como grandes señores y no como grandes ladrones, se especializaron en engrandecerse a través del arte. Cada vez que moría un gran señor, se hacían los funerales y se sacrificaban muchos caballos para que todo el mundo pudiera comer carne, cuando eran pueblos que comían sobre todo pastos muy bajos de alimentación. Por eso los carros, la vida en carromatos era importante, porque la tierra no podía dar mucho. Estos no eran como el neolítico, pueblos agricultores, sino que nómades, pero este nomadismo en familia les permitía ir comiendo más pastos sin que se agotaran. Y esta cultura fue la que tenía los carros, pero al encontrar el bronce, importaba el bronce del Danubio, hice ejes para sus carros de bronce, así inventaron el carro de guerra. Y este carro de guerra permitió que empezara el Cáucaso a dominar primero la India, después a Grecia, después el resto de Europa. Todas las culturas europeas se volvieron patriarcales por una invasión patriarcal de esta gente muy salvaje, muy agresiva y muy inteligente, muy astuta, que tenían siglos de supervivencia a través de la fuerza y de la astucia. Parece que esa fuera uno de los grandes elementos en la historia de cómo la civilización entera se volvió astuta, inteligente, tecnológica y predadora, canalla, digamos yo, porque a mí me gusta hablar que somos unos caníbales que se han inventado tanta retórica autoidealizadora que no están acostumbrados a reconocerlos. No estamos acostumbrados. Curiosamente, cuando los psicóticos entran en sus delirios, lo más común es que la gente se siente soy un ladrón. Es como que es la condición humana ser ladrón, pero solo los psicóticos lo confiesan, los psicóticos son más verdaderos que el resto de la gente. Porque de alguna manera son capaces de ver su sombra. Eso, sí. Es su realidad, que es la parte la realidad que hemos condenado a la oscuridad, a la sombra. ¿Y cómo piensa usted que puede, en una sociedad como la de hoy en día, cómo se puede superar la mente patriarcal? Bueno, mi misión, mi militancia, digamos, ha sido el cambio de la educación. Yo me he concentrado en esa idea de que tenemos el mundo que tenemos porque no tenemos más de educación, que la educación que hemos diseñado para transmitir supuestamente nuestros valores, pero en realidad nuestras plagas. Hemos querido que nuestros hijos sean igualitos a nosotros, porque nos autoidealizamos, porque no vemos lo deficientes que somos, no vemos la sociedad problemática que tenemos. Entonces hemos diseñado una educación con este espíritu de reproducir el sistema, que nuestros hijos sean iguales que nosotros. Mi apuesta es que podríamos tener una educación para la evolución, para el desarrollo humano, no para ser igualitos a nuestros padres, sino para desarrollar la creatividad, para ser quienes somos, la individualidad, para llegar a ser quienes somos. Para desarrollar nuestro potencial. Un ser humano es mucho más de lo que se sabe, de lo que se imagina. El ser humano crece en una jaula de la cultura que se le impone. Entonces yo he militado por un cambio de la educación con mucha energía, con mucho entusiasmo,
y con un relativo éxito porque he interesado a la comunidad, he interesado a una fracción de los educadores en el cambio de la educación. No tanto éxito en que la gente reconozca el problema de lo patriarcal. Que lo patriarcal de alguna manera igual también está en relación a las escuelas tradicionales que fomentan la competitividad. Claro, claro. Y la diferencia entre sexos. En este sentido también modelos educativos más modernos, como más progresistas, como Escuela Montessori, como pedagogía Waldorf, ¿piensa usted que podrían ayudar en esta evolución a nivel de conciencia? Yo creo que la educación no cambia porque haya algunas escuelitas que son de excepción. La educación, a mi modo de ver, es tan perversa como la sociedad. Debíamos tener suficiente sabiduría para comprender que meter un niño en un colegio es meterlo en el infierno. Aunque algunos niños buenos tienen la esperanza de que sacándose buena nota los van a querer más y van a salir del hoyo en que están metidos afectivamente, aunque hay eso también, pero no es un buen lugar la escuela para vivir. Es una especie de cárcel donde se le está obligando a la gente a aprender cosas que lo distraen de la vida más que de enseñar a vivir. Ya ponerle filtros en su mente más que un lavado cerebral, digamos. Pero yo diría, en respuesta a esta pregunta de cómo se puede sanar la mente patriarcal, se podría diseñar una educación para trascender la mente patriarcal o sanar la mente patriarcal. Yo creo que eso se puede hacer sanando a los educadores, con una formación de educadores diferente. Y yo creo tener la solución a eso. Es mi legado, digamos, el trabajo de muchos decenios de mi vida, crear un programa de desarrollo que podría aplicarse como un complemento a la educación tradicional, porque está bien que haya que enseñar ciertas cosas, hay que aprender a leer y a escribir, ciertas competencias técnicas hay que tener, pero no hay que descuidar las competencias que yo llamo existenciales, aprender a ser un humano. Y si uno a los educadores los educa para enseñar solamente y no para verdaderamente educar, los niños no se interesan, los jóvenes repudian la educación. La así llamada crisis de la educación es una especie de crisis de mercado entre los jóvenes, que no quieren que les metan en su mente cosas que son irrelevantes y no responden a sus deseos, a sus intereses. Es como una reacción semejante a la que ya una célula tiene. Las células no dejan entrar a través de su membrana celular a sustancias extrañas. Solo la sustancia que la célula requiere del ambiente la asimila. Y eso se quiere violar al meterle en la cabeza a los niños cosas que el sistema, la autoridad supone pero con poca base, y que deben saber. A mí me parece absurdo que en la era de la información se dedique tanto tiempo al traspaso de informaciones, cuando las informaciones están en cualquier teléfono, en Wikipedia o en donde sea. Entonces, ese es un medio, pero los psicodélicos son un gran recurso para el futuro. La mente patriarcal yo la defino como una condición represiva en que el intelecto está dominando a la persona, reprimiendo el mundo emocional y amoroso, reprimiendo el mundo instintivo y desoyendo el aspecto intuitivo. Es como si estuviéramos viviendo en una sala de nuestra casa cuando la casa tiene muchos cuartos. Y solo habitamos una parte de ella. Abre puertas. El mundo psicodélico es un mundo en que se abren, es como si las cerraduras se hicieran más, las puertas se hacen más transitables.
Permite que penetre la luz, que uno se oxigene. Que conozca otras partes de sí mismo. Moviliza, no basta como una terapia. Yo creo que la experiencia debe ser preparada terapéuticamente y debe ser elaborada terapéuticamente. Y por eso no me parece que baste con lo que está empezando a ocurrir, es que la cultura está cambiándose, la cultura tal vez porque se da cuenta de lo maligna y destructiva que fue la guerra a la droga, porque se da cuenta de la mentira que fue atribuirle a motivos de salud la guerra a la droga, que en realidad no es una guerra contra la salud. No, las drogas no son contrarias a la salud, fue un pretexto político de taparle la boca a la contracultura, una generación de jóvenes que estaban muy bien orientados, jóvenes que originaron la ola principal del feminismo, el interés por la democracia, la ecología, tantas cosas que surgieron de los años 60, la interés en las cosas de la espiritualidad de Oriente, creatividad terapéutica. Fue una generación muy rica, pero una generación que estaba estimulada por la marihuana y tal vez por otras drogas. El LSD, claro, una oleada de LSD. Entonces las autoridades se asustaron las autoridades. ¿Qué va a pasar con este ataque a la cultura, a la cultura patriarcal, que es una cultura de autoridad violenta, una cultura de guerra, una cultura de bárbaros que se volvieron militares, gobiernos militares. Todos los gobiernos son militares en esencia. Se han ocupado muy poco de lo que creían los antiguos que era lo fundamental del gobierno. Gobernar es educar, pensaban los antiguos. Pero educar, como usted bien sabe, es educir, es decir, sacar de dentro lo que permitir el desarrollo de las personas, del potencial de las personas. Es más fácil, imagino, educar que curar a gente, a individuos mayores que ya tienen unos traumas, una patología. Es decir, y esto a nivel institucional, es decir, si hubiese este cambio de conciencia, a nivel monetario, es decir, a nivel de inversión en políticas públicas, es decir, sería un ahorro. Sería una inversión. Invertir en la educación sería una inversión para evitar muchos males mayores. Y aunque suene casi un reto utópico, invertir en la educación, en la formación de centros de formación psicodélica. Yo creo que esa es la iniciativa que está haciendo falta, que los psicodélicos no soluciona el problema que todo el mundo tenga acceso a los psicodélicos si no hay un canal, si no hay formación de personas que sepan manejarlo, si no hay buenos guías, si no hay, porque el mal uso viene de la prohibición. La prohibición lo que hace es hacer un mal uso, ¿no? Lleva al mal uso, lleva a que la gente toma por sí sola o entre amigos a veces, pero necesita un acompañamiento más profundo, de más conocimiento de qué se trata la transformación, de qué se trata la cura. Pues muchísimas gracias, Claudio Naranjo, por concedernos esta entrevista, que para mí ha sido muy intensa, y vamos a pedir al universo que nos dé una sociedad más psicodélica, ¿no? Si se puede. Yo creo que sí. Una sociedad en que se reintegren los psicodélicos tal como estuvieron integrados en las sociedades primitivas. Muchísimas gracias, aquí desde Espacio C.